Dios te siga bendiciendo en este día. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de poder reunirnos para celebrar su nombre y poder adorarle en espíritu y en verdad. Quisiera que todos me acompañen al capítulo 20 de Éxodo en su versículo 12, donde vamos a abordar una segunda parte de cómo nosotros en Dios podemos amar a nuestros hijos, pero a la vez cómo nuestros hijos pueden honrar a los padres. Recuerden que estamos en la serie Amor al prójimo y dentro de esta dinámica de amor al prójimo vamos a descubrir entonces los prójimos más cercanos que tenemos a nosotros y cómo en el día a día podemos honrar al Señor. Éxodo capítulo 20, verso 12, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Repetimos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. A su nombre. Estos versículos que nosotros acabamos de leer en el día de hoy, los vamos a estar reflexionando profundamente qué está declarando y qué está haciendo el Señor, qué está poniendo Dios en medio de nosotros para poder honrarle. En esta serie acerca del amor a Dios y el amor al prójimo, nosotros podemos verificar cómo cada día nosotros podemos ser llamados por el Señor a poder tocar los corazones, tocar las vidas, y cómo en ese amor al prójimo interviene esa relación que se produce entre padres e hijos o hijas y madres. Entonces, vamos a ver cómo se produce esa relación, qué le toca a cada uno, cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es la responsabilidad que ha dado Dios a través de su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos honrar y podamos hacer la voluntad del Señor. Así que hoy vamos a ver las dos vertientes. Número uno, cuál es la responsabilidad y el rol que nosotros tenemos como padres y cuál es el rol y la responsabilidad que van a tener nuestros hijos o nuestras hijas en esta relación que Dios ha dispuesto en el núcleo que Dios ha creado del diseño de la familia. Anteriormente habíamos visto la relación del prójimo de esposo y esposa y también hemos estado oyendo la predicación de cómo los hijos suelen tener un tipo de relación, y la vimos en la predicación del domingo anterior, cómo el hijo pródigo se fue de la casa, se alejó, se alteró el plan, se alteró el propósito, el proyecto, en una decisión que eso va a ocurrir en un momento determinado, que un hijo o una hija ha de salir del seno familiar, de la casa, para construir un hogar, una familia. ¿Qué ocurre y qué pasa? Que eso tiene que producirse de la mejor manera armoniosa posible. Esa ruptura, esa salida debe de producirse de forma adecuada. Amén. ¿Quién vive? Entonces, aquí estamos viendo este mandamiento acerca, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, antes de entrar profundamente en este tipo de qué significa la honra, cuál es el deber de los hijos para con los padres, vamos a observar primariamente cómo se va a dar este rol que nos corresponde a los padres para con los hijos. Y nosotros vamos a ver algunos versículos brevemente. Por ejemplo, Génesis capítulo 18 en su versículo 19 dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así es, el Señor cumplirá lo prometido. Abraham tiene una conversación, una intercesión con Dios acerca de cómo estaba orando para evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra, orando a Dios a causa del castigo que venía, pero había un alto nivel de pecado en esa ciudad y Abraham está hablando con el Señor. Así que en esa oración Dios decide comunicarle o decirle a Abraham lo que iba a hacer en esa ciudad, porque una de las cosas que Abraham tenía como padre de fe, como el que iba a ser padre de muchedumbre, el padre de la nación de Israel, era que él iba a ser una persona que iba a tener en sus responsabilidades educar y enseñar a sus hijos y a sus descendientes quién es Dios, cómo adorarle y cómo servirle. Así que en esa primaria responsabilidad de un padre, de una madre, es poder educar, formar, enseñar, instruir a sus hijos
de quién es Dios, qué quiere Dios de ti, cómo puedes tener una relación cercana, directa con el Señor. Y hemos estado en unos procesos de lectura de la Biblia y hemos visto en algunos pasajes de los libros históricos, especialmente lo que tienen que ver con el primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónica, cómo los hijos y los padres tienen una relación importantísima. Muchas veces en esa sucesión de la monarquía, del reinado, cómo los padres daban buenos ejemplos a sus hijos y ellos seguían su línea. Sin embargo, habían padres que no hacían lo recto ante Dios como reyes en su función de reyes y los hijos seguían esa tendencia, ese camino inadecuado y aparece mucho esta palabra en esos libros e hizo lo recto delante de los ojos de Dios como su padre David o hizo lo malo delante de los ojos de Dios como su padre Jeroboam. Entonces siempre había un ejemplo de un padre bueno que sus hijos habían seguido sus buenos modales y también había un padre que no hizo lo correcto y cómo sus hijos seguían esto. Ahora descubrimos en esa lectura cómo padres buenos tuvieron hijos malísimos y cómo padres malísimos tuvieron hijos que fueron buenísimos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que sobre un padre terrenal, el hijo o la hija tiene que visualizar el Padre Celestial, el Padre nuestro, el Dios de gloria, que jamás, o sea, es sumamente perfecto y completo, es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Así que encontramos otra ordenanza de Dios en Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 9 y dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando, inculcarlas continuamente a sus hijos, háblales de ellas cuando estén en casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, aquí hay una ordenanza de Dios a nosotros que tenemos el rol de padres que dado por el Señor, el cual es un privilegio maravilloso, el cual es una oportunidad que se está levantando para nosotros poder hacer esta función de padre. Y dice, grábala en tu corazón. Yo quiero que tú se la inculque, que tú, esa palabra entre al ser, a la existencia de ese niño, de esa niña. O sea, y quizás hoy me van a escuchar padres y familias que son sumamente ocupadas, que tienen muchos que hacer en muchas cosas, pero aquí el Señor da la instrucción, las especificaciones, dice, háblales la palabra número uno, cuando estés en casa. Háblales la palabra cuando vayas por el camino. Háblales la palabra cuando se acueste. Háblales la palabra cuando se levante. Átalas en tu mano, escríbenle a las paredes, que esté en los espejos, que esté en las puertas, que esté cada semana poder hacer la propuesta de nosotros memorizar, meditar, entender un determinado versículo bíblico. Y en ese versículo bíblico semanal nosotros poder escribir canciones, poder profundizar lo que Dios está diciendo en esa palabra. O sea que este sería Deuteronomio 6, del 6 al 9, sería básicamente un manual para personas ocupadas. Estoy muy ocupado. Cuando vayamos por el camino, cuando vayamos por un determinado lugar, nosotros vamos a entrar, vamos a poder estar moviéndonos en el nombre del Señor, aprendiendo su palabra, entrando en su palabra, correspondiendo con lo que Dios está diciendo. ¿Por qué Dios está mandando a los padres y a las madres que seamos tan intencionales, tan medidos, tan correspondiendo con la palabra de Dios? Porque es lo único que puede liberar la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, libres del pecado, libre de la arrogancia, libre del egoísmo, libre del yoísmo, libres de tantas cosas que al Señor no le agrada. Y esa palabra no solo debe de estar en las paredes, afuera, usar la Biblia. Todos los días estamos expuestos a poder leer su palabra, estudiar su palabra, entender su palabra. Hay que sacar tiempo diario para tener
una relación más vigorosa, más fuerte con el Señor y en medio de la familia poder compartir su palabra, cantar la palabra, orar la palabra del Señor y que no solo esté afuera, sino que esté dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas. Otro rol en ese sentido en el libro de los Salmos, dice el Salmo 78, versos 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Este es un versículo extremadamente tremendo. Dice que le dio testimonio a Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac, el nieto de Abraham, descendiente. Pero ¿sabe qué pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob? Que hay algo que debemos de puntualizar aquí, y es que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios establece una relación directa con Abraham. Cuando Abraham se va, Dios establece una relación directa con Isaac. Establece una relación directa con Jacob. Dice que le dio testimonio. Habló con Jacob. Jacob habían cosas en su vida que tenía que enderezarla, que tenía que alinearla. Y Dios le dio tanto testimonio a Jacob. El nombre Jacob significa suplantador, engañador, y por el testimonio de Dios a su vida fue cambiado a Israel, que significa pueblo de Dios. Dios le cambió el nombre a Abraham a su abuelo y le puso Abraham. Era padre enaltecido, Dios le pone padre de muchedumbre. Entonces Dios quiere que de generación en generación nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios está haciendo, dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. O sea que lo que yo estoy haciendo aquí hoy, en esta mañana, es para que mis nietos, alaba la gloria, mis bisnietos y la generación que ha de venir, conozca, alabe y glorifique al Dios del cielo. Y esto va a quedar grabado para que en esta prédica que está oyendo hoy, cuando ellos nazcan, mis nietos, cuando ellos conozcan al Señor, cuando ellos adoren a Dios, sepan que su abuelo que está aquí hoy, en el día de hoy, en este febrero 2 del 2025, le estoy hablando y estoy provocando que mis generaciones, las que vienen, nietos o nietas, bisnieto, bisnieta y todo lo que vienen, tataranieto, tataranieta, conozcan y alaben al Dios del cielo, a su nombre. Gloria. O sea, para que ellos sepan, le vamos a notificar que hay un Dios que te ama, que hay un Dios eternamente, que hay un Dios maravilloso y que las hijas que están aquí hoy escuchando sepan que tienen que fortalecer su relación con Dios, fortalecer su camino con Dios de tal manera que puedan cumplir el rol que Dios estableció a nosotros como padre. Y créanme que como padre tenemos el rol de educar, el rol de alimentar, el rol de mantener la salud. Pero más importante que la misma alimentación, que la misma educación, que la misma salud, que es parte del cuidado de un padre y de una madre, es la alimentación espiritual. Así como nos sentamos a que aprendan a leer tal o cual cosa, debemos de sentarnos a leer la palabra de Dios, que cuando se van a acostar en la noche, el último besito en la frente sea con un versículo de la palabra de Dios, diciendo: duerme, porque en paz me acostaré, así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aleluya, sea el nombre de Dios. Y cuando te levantas por la mañana, también cuando se levanta, amanecimos vivos, vamos a celebrar, vamos a exaltar el nombre del Señor. Es el rol del padre, es el rol de la madre, es el rol de construir, es el rol de edificar, es el rol de exaltar el nombre del Señor. Y oiga bien lo que dice Lucas capítulo 11 en su versículo 13. Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, a su nombre. O sea que Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre amoroso, es un Padre que está atento a las necesidades de sus hijos, pero a la vez hace las cosas en el tiempo determinado, ni llega tarde, aleluya, ni tampoco se atrasa, Él llega en el tiempo perfecto. Y oigan entonces, para cerrar ese punto que tiene que ver con la responsabilidad y el rol que tenemos nosotros como padres, y ustedes padres, Efesios, su capítulo 6, verso 4, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
O sea que nosotros como padres tenemos que provocar que nuestros hijos estén felices, estén gozosos, estén en paz, estén relacionados, estén cubiertos de la gloria del Señor. Entonces hay que criar a los hijos. Y ¿sabe qué? Que esa crianza tiene que ser en disciplina, a su nombre, e instrucción del Señor. Debemos de depender de Dios cada día para poder modelar al Cristo de la gloria, al Cristo que me salvó, al Cristo que me libertó, que ellos puedan ver a Dios en nuestras vidas, porque no está en nosotros el poder o la fuerza. Necesitamos ser disciplinados. Esto quiere decir ser instruidos. Nuestros hijos pueden vivir felices, vivir en paz, vivir en gozo, vivir lleno del Espíritu Santo de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios establece. Entonces, esas cosas que como padre hacen enojar, ¿qué hace enojar a un hijo? Cuando un papá está enojado, eso o enoja al niño. Cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, cuando hay pecados, cuando hay cosas indebidas, malas, relaciones interpersonales, eso va a producir un enojo en el niño o la niña. La rebeldía natural que trae el pecado, pero el Espíritu Santo de Dios va a venir, va a doblegar, va a llenar ese corazón, va a conocer al Cristo de la gloria para que él o ella pueda exaltar y pueda vivir vida instruida en la gloria y la honra del Señor. Todo esto tiene que ver con el rol del padre y de la madre. Todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, lo que estamos promoviendo de parte de Dios en esta hora. Entonces necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos tener intimidad con el Señor. Necesitamos poder caminar en la voluntad de Dios. Necesitamos poder estar lleno del Espíritu Santo para poder tener una relación genuina. ¿Sabe qué? Dios lo hace. La Biblia dice en la tercera carta de Juan, en su versículo 2, no hay mayor gozo que el oír que los hijos andan en la verdad. La alegría de un padre y de una madre será cuando su hijo anda por el camino correcto, pero no el camino correcto que un hijo o una hija puede pensar, sino el camino correcto que traza el Señor en la palabra, en la Biblia, en el día a día. A su nombre sea toda la gloria en esta hora. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen los hijos? ¿Cuál es el rol que tienen los descendientes? Aquí acabo de leer en Éxodo 20:12 cuando decíamos, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿cuál es la ordenanza del Señor? Honra a tu padre y a tu madre. El origen de la honra o cómo nosotros podemos definir honrar significa respetar, significa reverenciar, valorar, estimar y considerar a un ser preciado. Por ejemplo, un hijo honra, respeta y valora y estima a su padre o a su madre. Estamos para honrar, respetar, estimar, tener reverencia a Dios. El significado de la palabra honra es kabod, que significa gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, significa alabar y estimularlo a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Algunos sinónimos tienen que ver con respeto, con gloria y con admiración. O sea, cuando estamos hablando de honrar, estamos hablando de respetar. Estamos hablando de tener consideración. Estamos hablando de estimar, de apreciar, de valorar a esa persona que Dios puso en tu camino como padre o como madre, en el rol de padre, en el rol de madre. Y eso implica nosotros tener una relación, tener un momento de poder estar con ellos durante todo este espacio de tiempo en la vida. Entonces la palabra honra es la demostración de aprecio, es la demostración de respeto, es demostrar reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Hoy día todo el mundo respeta y quiere muchísimo a quien hizo el celular, porque el que inventó el celular o inventó el televisor, el micrófono y cualquier artefacto electrónico, el que lo ha inventado, ¿sabe qué? Se convierte en un padre. ¿Quién fue el que inventó el celular? El que lo creó, el que lo hizo. Entonces hay un reconocimiento para eso. Entonces cuando nosotros tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, tiene que venir un reconocimiento. Y ciertamente nosotros empezamos a valorar, a cuidar, a apreciar
a nuestros padres y a nuestras madres según vamos creciendo, según vamos desarrollando nuestras capacidades, pero en el nivel y en la capacidad y en la comprensión que nosotros tenemos, en ese nivel tenemos que honrar. La relación que se da entre un padre y un hijo es una relación necesariamente vertical, porque es una posición de autoridad que el Señor ha puesto. Y en esa relación de autoridad, de dominio, nosotros debemos de ver, trabajar ese respeto y esa admiración. El papá tiene la responsabilidad de cuidar, de educar, de instruir, de disciplinar, siempre con amor y verdad, siempre con entrega y dedicación, siempre con disciplina, porque no solo es lo que decimos, sino lo que hacemos. Enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, hoy día, hijos e hijas que están aquí, Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. O sea, respétalos, admíralos, cuídalos, aprécialos, darle admiración, darle todo ese sentido que va a permitir que ellos puedan exaltar y glorificar al Señor. ¿Qué más? Nosotros vamos a ver en Efesios que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, es lo correcto. Dios los usó para traerte a ti al mundo. Entonces, hay un nivel de respeto, hay un nivel de posiblemente un hijo no necesariamente entienda a su papá o a su mamá en un determinado momento cuando quiere tal o cual cosa. Pero un padre y una madre se supone que quiere lo mejor para sus hijos, que está empeñado de que a sus hijos le pase lo mejor. Y si eso hace un padre terrenal, cuánto más el Padre Celestial quiere que todos sus hijos que estamos aquí en este tiempo, en este lugar, nos ocurra y nos pase lo mejor. Pero ¿sabe cuándo y cómo va a pasar eso? Cuando obedecemos al Señor. Porque si desobedecemos su palabra, nos alejamos de sus caminos y estamos haciendo nuestra propia voluntad, ¿sabe qué va a ocurrir? Eso nos va a dañar, eso no va a contribuir para nuestro bienestar y Dios quiere que le glorifiquemos. ¿Qué es la honra? Es respeto. ¿Qué es la honra? Es admiración. ¿Qué es la honra? Poder caminar en un nivel, en una relación cercana y directa, que los hijos puedan tener un nivel de confianza con sus padres, un nivel de ayuda con sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué va a pasar con la gente que honra a su padre y a su madre? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Vas a vivir largas días para que te vaya bien y vivas largos días en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el versículo? Que cuando yo no obedezco, no honro a mi papá y a mi mamá, yo voy a vivir cortos días en la tierra. Aquí en esta iglesia tenemos gente de 60 años. Eso habla de cómo esas personas pudieron honrar a su papá y a su mamá y otros que estamos en proceso, ¿verdad?, de llegar a otras edades. Pero ¿qué pasa? No solamente es vivir, para que te vaya bien, que cada día que vivas en la tierra, no solo es estar vivo, es poder disfrutar el don de la vida y poder alegrarnos porque celebramos otro día más de vida, otro año, otro mes en el día a día. Honra a tu padre. Cuando yo aprendo a honrar a mi papá o a mi mamá, sabe que también voy a aprender a honrar a mi maestro o maestra en la escuela, porque es un principio de respeto. Lo que Dios está enseñando en el núcleo de la familia es el sentido, el principio del respeto. Pero cuando sea adulto y yo tenga una empresa que esté trabajando, ¿sabe qué va a pasar? Yo voy a poderla respetar el dueño de la empresa, el que es supervisor, el que está allí para cuidarme de que yo haga mi trabajo, lo voy a respetar porque ya cumplí el primer rol de respetar a papi y a mami y luego de respetar y en la iglesia voy a poder respetar al pastor o al líder espiritual en el cual me congrego y voy a participar. Hay iglesias que tienen situaciones que el líder espiritual no solo es el pastor, sino también que es el papá de muchos de los que se congregan en la iglesia. Entonces se da una relación interesante y bonita. También vamos a poder respetar y honrar las autoridades en sentido general que Dios ha puesto en la ciudad, en el país y en el mundo. Por eso en el día de hoy lo que estamos es instruyendo
que en el amor al prójimo, ese prójimo más cercano va a ser una señal de respeto. Todo lo que he hablado aquí tiene que ver con honra y con respeto. Hay un rol de los padres, hay un rol de los hijos. El rol de los padres es cuidar, proteger, criarlo en disciplina y amonestación del Señor a través de la palabra de Dios. Y por eso cada padre delante de Dios en oración, en entrega, Señor, ayúdame a hacerlo bien para ti, como tú lo estás haciendo bien para mí. Y cada hijo o hija que está escuchando esta prédica sepa que su rol es respetar, es honrar. ¿Cuándo? ¿Hasta qué tiempo? Todos los días. En mi caso, mi padre y mi madre ya no están vivos, pero ellos no necesitan estar vivos para yo honrar su memoria y lo que ellos me enseñaron cuando estuve el tiempo compartiendo con ellos. Aunque ya no están físicamente, pero sí sus instrucciones, sus enseñanzas están conmigo y estoy para honrar y servir a Dios y poderlo respetar las cosas que ellos me enseñaron. Que el Señor Jesucristo nos ayude a ti y a mí poder caminar y poder amar al prójimo y en ese amor al prójimo cuidar a los hijos, pero los hijos poder respetar, honrar, admirar, cuidar, proteger a los padres en todas las etapas que así nos toque en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga en este día. Ama al prójimo, respeta y cuida en el nombre del Señor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das en este día de poder honrarte y bendecirte. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Eres hacedor, Señor, de maravillas y proeza. Eres, Señor, digno de gloria y de honra. Ayúdanos, Señor, en esta etapa que vivimos, Señor, de poder criar y formar una nueva generación que sobre todo te sirva, te honre y te adore a ti todos los días de su vida. Ayuda a cada hijo, Señor, también poder honrar, respetar, admirar y cuidar a sus progenitores en todo lugar donde están. Por los méritos de Cristo, estamos haciendo este compromiso, Señor, de honrarte a ti y honrar tu palabra día a día, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén.